El tema que nos toca hoy día tocar son las complicaciones quirúrgicas. Voy a recomendar, como es una aplicación Zoom, de que por favor, en caso de que se acabe el tiempo, volvamos a entrar al mismo link para poder continuar la clase. ¿Ya? El tema de hoy es complicaciones quirúrgicas. Dentro de las generalidades, queremos decir que todos los cirujanos debemos mejorar las habilidades y adquirir la capacidad para prever una evolución favorable de los pacientes, sí, y evitar al mismo tiempo las complicaciones. Esto es muy importante en el sentido de todos los con un diagnóstico adecuado y el prequirúrgico. Las complicaciones son diversas y las complicaciones vienen desde la herida quirúrgica, complicaciones del sistema termorregulador que iremos viendo más adelante, respiratorias, cardíacas, renales de las vías urinarias, como también gastrointestinales, complicaciones hepatobiliares, complicaciones metabólicas y complicaciones neurológicas. Tienen que tener en cuenta, jóvenes, de que la cirugía es en el paciente y además que la intervención es de tipo que se aborda al organismo, por tanto todos los sistemas tienen que estar para evitar este tipo de complicaciones. La primera complicación que tenemos es la dehiscencia de la herida. ¿Qué quiere decir? Que esta dehiscencia es la separación de los tejidos mediata al postoperatorio. Puede ser esta dehiscencia total o parcial. La parcial es donde se abre la aponeurosis, pero persiste la sutura en la piel y puede detectarse por el drenaje cero sanguinolento de la herida. La dehiscencia de la total puede ser una dehiscencia total retenida o con evisceración. Evisceración es salida de las vísceras al exterior. Tenemos diferentes grados. El grado 1, las vísceras no llegan a la piel, pero sí han sobrepasado la aponeurosis. El grado 2, ya el borde mesentérico de la víscera llega a la piel. O sea, ya está en contacto la víscera con la piel y la única capa que está cubriendo en esta relación es la piel. El grado 3, el borde mesentérico va a sobrepasar la piel, o sea, ya está en una evisceración total. Entonces, es necesario tener en cuenta de que en esta situación es necesario y urgente regresar al paciente a quirófano para explorar la herida y hacer el respectivo cierre o terminar con una laparostomía contenida que permita también el reforzamiento de la pared para poder hacer esto. Acá tenemos un dibujo específico de las complicaciones de la herida quirúrgica, donde vemos la dehiscencia en la figura de la izquierda. Tenemos la dehiscencia incompleta, porque todavía tenemos la piel que permanece intacta y el peritoneo visceral todavía está en contacto con la piel. Pero si ustedes ven en la evisceración grado 1, todos los planos de la pared de dehiscencia y las asas permanecen contenidas en la cavidad. O sea, todavía estamos adentro. Y esto va a ir superando o saliendo al respecto en la medida que vamos a estar. Voy a hacer una pequeña pausa para acomodar y poder explicar. Mañana. Un segundito, me esperan, por favor. 8:45. Bien, continuamos la clase. Bien, gracias por la paciencia. Entonces tenemos estas complicaciones de la herida quirúrgica, ¿ya?
donde tenemos los grados de evisceración. Evisceración grado 1, evisceración grado 2 y el evisceración grado 3, donde ustedes ven que todo el contenido intestinal ha sobrepasado la piel. Dehiscencia y evisceración son causas generales que predisponen la edad avanzada. Fíjense, dentro de la valoración prequirúrgica teníamos que ver el estado general del paciente, la edad, otras complicaciones como ictericia, anemia, depresión proteica, tratamientos prolongados con corticoides, tabaquismo, causas locales, un mal uso de los materiales de sutura no adecuados, mala realización de los nudos, que estos llegan a tener una dehiscencia también de la sutura, mala relajación de la pared abdominal durante el cierre. Esto es un problema de los anestesiólogos, donde necesitamos tener una tensión demasiado laxa para poder hacer los nudos correspondientes, porque si hay una tensión fuerte, tiende a no hacer los nudos como corresponden, ¿no? Y por último, también la infección de la herida. Esto, en la dehiscencia incompleta, conservador, dehiscencia completa y evisceración, no se debe hacer una cirugía de limpieza de la herida, un cierre individual por planos. Es importante de que en el cierre de la herida nosotros manejemos los planos, ¿no? Tanto el peritoneo, la aponeurosis y la piel, ¿no? Para reforzar la pared con puntos capitonados y hacer una prótesis con malla en el caso. Otra de las complicaciones en la herida quirúrgica es el hematoma. Y el hematoma está sujeto a una hemostasia inadecuada. Por tanto, la sangre acumulada en la herida o en el espacio quirúrgico se va a convertir también en un caldo de cultivo que va a dar posteriormente infección de la herida. También tenemos que ver que el hematoma puede estar sujeto a una coagulopatía subyacente, pacientes anticoagulados y por último, una mala técnica. Ustedes pueden ver esta herida en nuestra incisión de Van Steel o podría ser también una dermolipectomía que se ha hecho, ¿no? Pero vemos de que el borde de la herida tiene ese color violáceo y hay un hematoma importante que probablemente nos va a dar complicaciones. ¿Cuáles son los síntomas principales de un hematoma? Se manifiesta con un dolor y edema. El color, ya les había dicho, es importante en la piel. Hay un drenaje oscuro, sanguinolento, que anuncia la presencia de un hematoma y contribuye, ya les decía, se vuelve un caldo de cultivo, contribuye a la infección y evacuarlo para evitar infecciones. Es muy importante abrir los puntos de la herida para que este hematoma esté evacuado y en caso de estar sangrando, hacer la hemostasia correspondiente. Otro problema más grande en las heridas son las infecciones quirúrgicas. Y las infecciones quirúrgicas se pueden dar ya las más comunes, que son las infecciones de tipo hospitalarias, que generalmente están sujetos a la presencia de anaerobios. Y acá se presenta con la tetrada de Celsius, donde tenemos rubor, calor, hinchazón, dolor y algunas veces con febrícula. 5 a 6 días posteriores al operatorio, tenemos que ver los cambios que se manifiestan en la piel y en el lugar de la herida para corresponder a sospechar una infección de la herida quirúrgica. Herida sospechosa, se debe drenar el absceso, ¿ya? Y si es que existe presencia de necrosis, estamos hablando la presencia de gérmenes anaerobios como el Clostridium perfringens. Se debe hacer la antibiótico terapia correspondiente cuando existen los signos de infección. Generalmente nosotros podemos hablar y clasificar las heridas en limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias. Y en esto tenemos que ver los ejemplos. Si es limpia, es una cirugía totalmente programada como una mastectomía, una tiroidectomía, una laparotomía exploradora que no esté complicada o una cirugía programada como una colecistectomía o otro tipo de cirugías que nos den la preparación correspondiente. Ahí la cirugía es limpia, está protocolizada. Hay limpias contaminadas donde tenemos nosotros colecistectomías, nefrectomías, histerectomías, gastrectomías y apendicectomías, donde sí tenemos un cierto grado de contaminación y esto va del 5 al 10%. Las contaminadas ya son cuando existen perforación de vísceras huecas, drenajes o absceso o perforación de otros órganos como ser estómago
que nos pueda también producir una peritonitis. Y las UCIs son peritonitis generalizadas y con necrosis de los tejidos. También podemos hablar de las hernias postincisionales. Y las causas principales de las dehiscencias o de las hernias postincisionales están sujetas a una ruptura o dehiscencia de la aponeurosis, que es uno de los elementos de contención más importantes. Por eso la importancia de utilizar nosotros el material adecuado para evitar esto. Tenemos 10 minutos más. Si cortamos, volvemos a entrar al link, ¿no? También podemos hablar de la obesidad, trastornos en la formación de la colágena, múltiples operaciones que debilitan la pared abdominal, principalmente la aponeurosis, y el material de sutura inadecuado. También podemos hablar de complicaciones en el sistema termorregulador. No nos olvidemos que el ambiente quirúrgico es frío. Por tanto, nos va a dar un grado de hipotermia en el paciente. Por eso es que debemos operar en ambientes que estén sujetos a una temperatura que pueda conservar y evitar el problema en el paciente. La hipotermia es una temperatura menor a 35 grados y los mecanismos por los cuales se va a perder el calor son el ambiente frío, la conducción, contacto directo con material frío, es la misma mesa quirúrgica. A veces se utilizan mesas quirúrgicas metálicas que permiten también ese contacto de frío. El vapor del agua evaporada, principalmente cuando estamos haciendo los lavados intraperitoneales. La respiración, ¿no?, en un ambiente aire frío. La conversión aire frío se mueve a través del cuerpo tibio que nos va a dar. O la utilización también de líquidos en la administración endovenosa que sean bastante fríos, que permitan también disminuir o hacer la hipotermia en el paciente. Otras complicaciones que dan en el sistema termorregulador son la alteración de la función neurológica, como obnubilación, alteración de la función cardíaca, renal y hepática, trastornos en la coagulación, trastornos en el equilibrio ácido-base, trastornos en la función inmunitaria. Hipotermia grave es cuando el paciente se pone comatoso, con hipertensión arterial, bradicardia, frecuencia respiratoria leve y el paciente fallece. Toda esta cascada de complicaciones por la hipotermia tiene esta cronología. También vamos a hablar de tratamiento que tenemos que hacer en este paciente con hipotermia, es el recalentamiento. Para eso se tiene que hacer el entibiamiento forzado con aire, mantas calientes, infusión de líquido intravenoso. Aquí hay un error, hasta 65 grados, con 65 grados hay coagulación, ¿no? Debemos tener una temperatura adecuada que llegue máximo a 36, 37 grados. La inhalación de gases calentados, humedecidos, lavado de la cavidad pleural, peritoneal, con líquidos tibios, no líquidos fríos, ya les había dicho, infusiones de calentamiento arteriovenoso y una derivación cardiopulmonar. Temperaturas menores de 32 grados centígrados produce una irritabilidad cardíaca con la consecuente arritmia y durante el calentamiento también se producen reacciones vagovagales. También tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos que te producen fiebre. Ustedes conocen que tenemos elementos infecciosos y elementos no infecciosos. Dentro de los infecciosos que nos van a producir fiebre, tenemos los abscesos, bacteremia, colecistitis calculosa, colecistitis difícil, cuerpos extraños, diarrea, empiema, endocarditis, faringitis, hepatitis, heridas infectadas, infección urinaria, infección necrotizante. Infecciones perirectales, como la enfermedad de Fournier, infecciones por prótesis, meningitis, encefalitis, neumonía, osteomielitis, otitis. Todas las infecciones nos van a dar causas de fiebre que nos van a llevar. Las no infecciosas, estamos hablando de una atelectasia, de la deshidratación, una embolia pulmonar masiva, enfermedades linfoproliferativas, el feocromocitoma, el hematoma retroperitoneal, la pancreatitis, neoplasias, infartos del miocardio, insuficiencia renal, lesión encefálica, necrosis hepática, hemorragia subarachnoidea. Todos estos elementos como el hematoma intraparenquimatoso, las respuestas inflamatorias sistémicas, la reacción al medicamento, reacciones transfusionales,
reacción alérgica, síndrome de abstinencia, trastornos hipertiroideos, tromboflebitis y úlceras de cuello. Todos estos elementos, infecciosos y no infecciosos, nos van a dar con la correspondiente fiebre. Dentro de la fiebre posoperatoria es importante tener la regulación de la temperatura. El hipotálamo anterior regula la temperatura y cualquier tipo de alteración a nivel del hipotálamo nos va a dar ya sea una hipotermia o una hipertermia. Esto va a estar sujeto a los trastornos orgánicos que se presentan y lo más importante es determinar el signo patognomónico de la fiebre, es el aumento o la disminución de la temperatura en caso de hipotermia. Otras complicaciones respiratorias. La atelectasia corresponde a un colapso de uno de los segmentos alveolares con la correspondiente daño pulmonar o retracción pulmonar que impide la respiración. Para esto tenemos, por ejemplo, la neumonía, ya que donde se produce colonización de las bacterias, ¿no? Viral o micótico que infectan y permanecen en los espacios celulares. No nos olvidemos que en el paciente, principalmente con la cirugía o con la anestesia general, el paciente requiere ser intubado. Por tanto, una vía de acceso directa al pulmón es la intubación y se debe tener todas las medidas de bioseguridad para evitar esta infección o la neumonía. No nos olvidemos también que la acumulación de líquido a nivel pleural o intraparenquimatoso del pulmón también nos puede ser un caldo de cultivo que posteriormente dé las complicaciones respiratorias o la neumonía correspondiente. Si los alveolos permanecen colapsados, cada vez es más difícil reabrir los alveolos, aumenta el riesgo de un avance de la neumonía y la eliminación de secreciones pulmonares es importante para la limpieza pulmonar. Por eso es que la hidratación adecuada o utilizar elementos fluidificantes y además también el hacer la vaporización permite la fluidez de lo que corresponde a las secreciones pulmonares para evitar la neumonía y si en caso de tener neumonía de ser de tipo intrahospitalario necesitan antibióticos y un tratamiento intensivo. El síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva en el adulto está dado, primero, por un cambio agudo de la función pulmonar, infiltrados bilaterales que se ven en la radiografía de tórax, una presión en cuña de los capilares pulmonar menor de 20 milímetros de mercurio y datos de insuficiencia cardíaca congestiva. El tratamiento se debe mantener una función cardíaca óptima y el suministro de oxígeno, ventilación mecánica con presión positiva. Otro aspecto de que nos da una muerte súbita es la embolia pulmonar, originada por trombosis en las venas profundas de la arteria pulmonar que nos lleva a un colapso y esto dependiendo del tamaño del coágulo se va a producir el colapso total y el tromboembolismo pulmonar, principalmente en pacientes de la tercera edad, se convierte en una de las causas principales de muerte súbita. Manifestaciones clínicas, tenemos la taquipnea ligera, importante, en el tromboembolismo pulmonar, una leve disminución de la saturación de oxígeno y un paro cardiorrespiratorio súbito, que son las causas de aquello. Los pacientes de alta probabilidad de embolia pulmonar requieren anticoagulación y requieren también ser controlados para evitar ese colapso. Ahí tenemos una atelectasia, vemos acá en el lóbulo medio, donde está retraído el pulmón. Ahí vemos la neumonía, el foco de condensación, y ahí vemos la embolia pulmonar ya parcial que está ocurriendo en el pulmón izquierdo. Otras complicaciones son las complicaciones cardíacas en el postquirúrgico. Fundamentalmente, la hipertensión arterial posoperatoria es la que ocurre en las primeras 12 horas del posoperatorio y está relacionado con una hipoxia, una hipercapnia, escalofríos, recuperación de la fase anestésica, problemas de ventilación y vejiga llena. No nos olvidemos también que el dolor es una de las causas de que nos puede hablar de una hipertensión arterial por una reacción y una descarga colinérgica. Se puede presentar también en las 12 a 36 horas, incluso varias semanas después del posoperatorio. La hipertensión arterial posoperatoria es un factor de riesgo muy importante en pacientes quirúrgicos y puede ocasionar una apoplejía, crisis neurológicas transitorias, arritmias
isquemia o infarto del miocardio, rotura de anastomosis vasculares, insuficiencia renal. Las recomendaciones preoperatorias, la presión diastólica no debe ser mayor a 110 o 120 milímetros de mercurio, la diastólica, jóvenes. Los medicamentos deben de ser de acción rápida, de alta potencia y de fácil reversibilidad, porque esa hipertensión nos puede llevar también a jóvenes. Hola. Doctor. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Perfecto. Nos esperamos 5 minutos. Solamente hay 9 participantes en el aula. Sí, doctor. Bien. Vamos a compartir otra vez la pantalla. ¿Están viendo la presentación? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, se ve, doctor. Se ve. Hola. ¿Está bien? Continuamos. La hipertensión es aquella que ocurre en las pequeñas escalofríos, operación anestésica, problemas de ventilación 36 horas e incluso varias semanas después del posoperatorio. Habíamos dicho que la hipertensión arterial posoperatoria es un factor de riesgo en pacientes quirúrgicos que puede ocasionar una apoplejía, crisis neurológicas transitorias, arritmias, isquema o infarto del miocardio, rotura de anastomosis vasculares e insuficiencia. Es importante en pacientes que tienen o en otros lugares de que puede darse una hipertensión que haga la ruptura de los vasos con el consiguiente hematoma que puede llevar a otro tipo de trastornos. Es importante las primeras horas de posoperatorio y además en el posoperatorio inmediato también tener el control de la presión arterial para evitar este tipo de complicaciones. Las recomendaciones preoperatorias, la presión diastólica no debe ser superior a 110 milímetros de mercurio. Por tanto, los medicamentos deben ser de acción rápida, alta potencia, fácil reversibilidad y efectos específicos. También podemos hablar de las complicaciones de tipo cardíaco. Y acá podemos hablar de la isquemia cardíaca e infarto. Estenosis grave de la arteria coronaria, con la isquemia por un
coronaria izquierda va a irrigar toda la sintomatología de un infarto, tiene espatognomónica en este caso. Mientras la coronaria derecha, que irriga la parte del también sintomatologías parecidas a un problema de infarto cardíaco, sin embargo, complican reacciones externales que no pueden cumplir. Quiere decir que esta parte el corresponde. Es mi paso de miocardio agudo. La insuficiencia cardíaca congestiva es otro de los factores donde la incapacidad del cuerpo Algo ha pasado que hemos parado la clase, pero volvemos, por favor. ¿Me están escuchando? Hola. Perfecto, ya. Entonces vamos a concluir la clase, ¿no? Estamos compartiendo el internet o compartiendo pantalla, ¿ya? Habíamos quedado en esta fase, ¿no? De las complicaciones cardíacas, hablábamos de la insuficiencia cardíaca congestiva, la incapacidad del corazón para bombear sangre hacia la circulación sistémica pulmonar, causando por la acumulación del volumen sanguíneo de las venas pulmonares o sistémicas. Isquemia del miocardio, anomalías valvulares, tumorales y cardíacas. Complicaciones gastrointestinales. Ya, lo más grave es el ilio paralítico y la obstrucción. Por eso es importante de que la función gástrica, cuando se hace una cirugía abdominal, se reinicia de 2 a 3 días. Por tanto, tenemos que estimular también con la deambulación otros elementos que nos deambulación temprana, otros elementos que nos permitan que los intestinos se muevan, ¿no? Hablamos de la función del colon también, que se inicia de 3 a 5 días, y en los niños de 1 a 2 días. El traumatismo intestinal excesivo, la hemorragia intraabdominal y los hematomas retroperitoneales tardan en restablecer la función intestinal. Los agentes procinéticos... Hola, ¿sí? No está compartiendo su pantalla, doctor. No estoy compartiendo, dame un segundito entonces, a ver, un segundito. A ver. Compartir pantalla. ¿Ahora se ve? Sí, sí, doctor. Muy bien, ya. Entonces hablamos de el tema
de las complicaciones gastrointestinales. Habíamos dicho de que la manipulación del intestino nos da también lo que se llama la parálisis o el hilio paralítico. El hilio paralítico se va a reiniciar de 2 a 3 días. La función colónica también se reanuda de 3 a 5 días y en los niños de 1 a 2 días. Lo importante en esto es la utilización de elementos prokinéticos que nos va a permitir una movilización rápida del peristaltismo de los intestinos, y otra es la deambulación precoz que permite. Si es que existe una distensión importante a nivel de los intestinos, se puede descomprimir con una sonda nasogástrica que nos permita también de que esa presión no impida el restablecer el peristaltismo intestinal. Otro tipo de complicaciones que tenemos nosotros a nivel gastrointestinal son las fístulas, ¿no? Y en las fístulas tenemos la comunicación anormal que está entre 2 superficies. También tenemos, o sea, la comunicación anormal entre 2 superficies esfinterianas, lo que quiere decir que es entre el tubo digestivo y la piel, entre el tubo digestivo y las vías urinarias y el aparato genital. Estas fístulas también nos van a dar esas complicaciones que se están viendo. El tratamiento es utilizar antibióticos de amplio espectro, manejo adecuado de la herida, drenaje de cualquier absceso intraabdominal, reposo intestinal y alimentación parenteral es fundamental en el tema de las fístulas. ¿Cómo hacemos el reposo intestinal? Un GPO y utilizando sonda nasogástrica para descomprimir esto. Hay también complicaciones hepatobiliares. La insuficiencia hepática aguda principalmente conlleva un riesgo elevado y una elevada mortalidad. Puede haber una hepatopatía o una encefalopatía de tipo hepática, principalmente en algunos pacientes que tienen insuficiencia hepática o cirrosis. Por tanto, se debe tener. Otro tipo de elementos que nos dan también complicaciones hepatobiliares son las infecciones virales, medicamentos hepatotóxicos, muchos de los anestésicos son hepatotóxicos y en hígados enfermos tarda en su reversión, anestésicos volátiles como el alotano, hepatopatía congénita, oclusión vascular hepática, septicemia fulminante, cirrosis y hepatitis crónica. El tratamiento debe ser la atención fundamental a la causa de la hepatopatía, tratamiento específico, prevención de la insuficiencia renal, tratamiento de anomalías metabólicas y corrección de las coagulopatías. Es importante, una vez repasado todos estos elementos que hemos hablado, ¿no? Es importante tener nosotros en cuenta de que el manejo global, el estudio del paciente nos debe llevar a evitar las infecciones o las complicaciones postoperatorias. Un manejo adecuado, con los medicamentos adecuados y con un tratamiento adecuado quirúrgico nos va a evitar ese tipo de complicaciones y lo más importante, hacer la evolución tanto en el preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio, tanto inmediato, mediato y tardío, con un control estricto del cirujano. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. Hola. Doctor, algunos compañeros preguntan si es que podía pasarnos las diapositivas de su presentación de hoy. ¿Grabado? ¿Para compartir? Doctor, ¿se le cortó el internet? ¿Qué dijo? Disculpe. ¿Cómo podría compartir estas diapositivas con ustedes? ¿Me las puede mandar a mí? Yo soy Mariana, la representante de ANI, por favor. Y ya te la mando toda la presentación para que tú puedas compartir con tus compañeros, ¿te parece? Ya está bien, doctor. Muchas gracias. Ya, saludos y pues cuídense, ya estudien. Te mando enseguida, Mariana. Dame un hola a mi WhatsApp, ¿ya? Está bien, doctor. Buenas noches. Buenas noches.